Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Jesús Torres Peralta y en esta ocasión contamos con la presencia de los especialistas Alonso Rodríguez y Ángel Fabián Olvera Bistrain. El tema de hoy es Teotihuacán, visible e invisible. Pues les doy a todos los radioescuchas pues la más cordial bienvenida, gracias a nuestros anfitriones de Radio INA y gracias a ustedes dos, Alonso y Ángel Fabián, por estar con nosotros, por darse un tiempo para platicar sobre este INAFest que hicimos con todo el apoyo de toda la gente y de las comunidades y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a platicar sobre esto y vamos a ver un poco, sobre todo me interesa saber cómo colaboraron, cómo encontraron las razones de colaborar como colectivo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este proyecto que también al Instituto le interesa mucho de establecer vínculos. Por favor, Alonso, si quieres hacer uso de la palabra para presentarte. Bueno, ya te presenté, pero para dar los buenos días. Muchas gracias, arqueólogo, y un saludo a los radioescuchas, que pues es un gusto para nosotros estar compartiendo en este espacio. Y pues sí, desde hace algún tiempo, como habitantes de las comunidades del Valle de Teotihuacán, pues hemos creído que existe una necesidad de poder generar vínculos con la institución, con el INA, y estos vínculos que tengan que ver con la zona arqueológica de Teotihuacán, que justamente está insertada en el territorio del Valle de Teotihuacán, que es compartido por varias de estas comunidades de donde nosotros somos, y pues nos interesaba mucho poder iniciar estas colaboraciones para que de esta forma se empezara a subsanar una falta de vinculación que notamos existe, y que pues con estos trabajos, con estos encuentros, pues se va abonando a que se vaya reduciendo y que exista una mayor colaboración entre la comunidad y el instituto. Por lo tanto, pues de ahí va surgiendo este interés de nuestra parte. Nos vamos integrando en un grupo de trabajo que hoy en día está integrado por Ángel Fabián, Oswald Nava, Jacome Gómez, Elisa Caballero y un servidor, Alonso Rodríguez, que somos los que nos conjuntamos justamente para trabajar en el encuentro de INAFES Teotihuacán Presente Imperfecto, Diálogo de Saberes, y justo con esta intención de comenzar a también ocupar los espacios institucionales con iniciativas de la comunidad. Entonces de ahí se deriva este interés. De inicio es lo que puedo comentarle, que creemos que es muy importante que se vayan generando estos vínculos y que pues estos encuentros pues no se queden solamente en iniciativas esporádicas o muy distantes una de otra, sino que puedan ser frecuentes y podamos fortalecer la participación de la comunidad con el INA y en espacios tanto de institucionales como también propiamente que el INA asista a los espacios comunitarios, ¿no? Entonces eso es lo que podría comentarle de inicio, y pues Ángel, si gustas agregar algo o no sé si quiera comentarle alguna. Sí, muchísimas gracias, Alonso. Precisamente creo que esas son las coincidencias con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de ahí un poco el tema del encuentro, ¿no? Teotihuacán presente imperfecto, ¿no? Porque siempre las cosas son perfectibles, y de ahí el interés en estrechar estos vínculos con la comunidad. Como bien señalas, pues aunque el INA ya tiene un trabajo en ese sentido desde antaño con los museos comunitarios y con otros proyectos, evidentemente pues la gente va cambiando, las poblaciones van creciendo, el instituto mismo va teniendo aciertos y desaciertos, ¿no? Porque se va complejizando la realidad, y de ahí que
hablemos de Teotihuacán, un presente imperfecto, que es perfectible, y de ahí esa coincidencia, como bien señalas. Me parece súper fundamental que tu equipo, este colectivo, coincidan con esto y que promuevan ese acercamiento, porque creo que precisamente coincidimos en esta visión y hay mucho que hacer. Si todo fuera perfecto, no tendríamos que señalar nada en este sentido. Fabián, tú, además de todo, además de participar en el colectivo, eres artista y tienes una sensibilidad y un ojo y un talento especial. Con la obra que participaste en este encuentro, la obra pictórica, que es maravillosa, habla un poco de esa realidad, de ese presente imperfecto, de esas contradicciones que tenemos entre la comunidad y la institución. ¿Por qué no nos platicas un poco de tu obra y también, como invitaba Alonso, de las razones del colectivo? Las razones del colectivo, sí. Bueno, una de las razones fundamentales pues es precisamente dar voz a toda esa diversidad de lenguajes, ¿no? Era muy obvio, ¿no? Que si queríamos de repente manifestar, digamos, alguna situación en la que vemos en nuestra comunidad y que viene creciendo con un pasado tan fuerte, ¿no? Que a veces resulta casi más bien un peso. La palabra, digamos, algunas veces yo siento que queda mermada, ¿no? Dentro de toda la posibilidad de formas en las que podemos abordar, ¿no? Lo que estamos viviendo, y más veniendo de unas comunidades que tienen una herencia de artesanos muy grande. Entonces, muchas veces entendemos que nuestra comunidad se queda con una sola... El ojo de la gente que viene de fuera se queda con la percepción de una personalidad de esta población, ¿no? Cuando realmente es muy diversa, ¿no? Y la sed que tienen los creadores, en este caso, por ejemplo, en el caso de la fotografía y la pintura que participaron, por manifestar también esas necesidades de espacios, esas necesidades en el que la comunidad funcionemos distinto, ¿no? A partir de una riqueza histórica que tenemos y que no hemos encontrado quizás muchas de las veces la fórmula entre el instituto y la comunidad para hacerlo. Creo que abonaba, ¿no? En el proyecto el hecho de que diéramos voz a toda esta diversidad de lenguajes para que participaran en esta manifestación, ¿no? En estas inquietudes. Ese era el porqué, ¿no? El porqué de conjuntarnos, ¿no? Y de darle de alguna manera quizás riqueza y que seguimos creyendo que puede crecer un poco más este proyecto de Presente Imperfecto, Teotihuacán Presente Imperfecto. Y sí, en algunas de las obras, de hecho hay una obra ahí que creo específicamente para hablar de este tema, de esta contradicción, como bien dice el arqueólogo, en la que quizás como lo decía, el pasado a veces para ojos de los que lo habitamos tan cerca se convierte en algo riguroso, ¿no? En una personalidad que deberíamos adoptar y que tenemos de proteger fielmente cuando muchas de las veces ni siquiera lo entendemos, ¿no? Entonces hay un quehacer muy amplio todavía, hay un quehacer muy grande por parte de tanto del instituto como de la comunidad, uno por acercarnos y otro por tener, digamos, el conocimiento más al suelo, pie de suelo, ¿no? De la gente, y más Teotihuacán, ¿no? Que es un misterio tan grande, queda como flotando en el aire, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué uso le podemos dar a ese tesoro que tenemos? Y muchas de las veces lo que acaba haciendo es más bien creando un lugar turístico con una personalidad inventada, cartonada, con un fundamento histórico que ni siquiera entendemos, ¿no? Acabamos jugando con la cultura mexica o azteca y ni siquiera entendemos quiénes somos. Entonces era una manifestación de este presente imperfecto a partir de, sí, quizás el juego que tenga estas partes institucionales con la comunidad, y también un espejo, ¿no? Una reflexión nosotros como comunidad habitando este espacio, en entendernos, ¿no? Cuál sería nuestra función a partir de una herencia tan grande. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Fabián. Creo que has mencionado varios puntos que dan temas para
para seguir discutiendo y reflexionando y analizando, muy, muy interesantes, y que fue un poco la intención de esta primera encuentro, primer encuentro de diálogo. Y decías algo muy interesante, no hay palabras a veces suficientes para abordar los temas, o no son la única manera, ¿no? A través de la palabra a veces nos quedamos cortos, a veces no nos entendemos hablando el mismo idioma, porque son muchos intereses de por medio, válidos la mayoría, pero falta coordinarnos, armonizarlos, expresarlo. Y esa fue la intención del INAFEST en esta ocasión, con el tema que ustedes propusieron de Teotihuacán presente imperfecto, y que agregamos diálogo de saberes, ¿no? Porque el conocimiento no va nada más de un lado. Todos creamos cultura, todos los que habitamos un lugar, un país, una región, tenemos un pensamiento y una filosofía sobre nuestro diario andar. Que conservar y que guardar en la memoria es un reto para todos los que habitamos el lugar. También para los especialistas, pero no exclusivamente para ellos, ¿no? Y por eso necesitamos dialogar, porque lo que señalabas es muy interesante. De repente, probablemente estemos viendo una realidad acartonada, ¿no? Probablemente estemos enfocando todos nuestros esfuerzos al turismo solamente, ¿no? Y aunque es un rubro importante en el país, no es el único, ¿no? Hay una necesidad social de darle un sentido a esto, ¿no? Bueno, pero mi intención no es dar argumentos, solamente provocarlos para que nos digan, porque precisamente quisimos intercambiar con ustedes esta oportunidad para que con este Festival de Cultura, con el INAFEST, porque tenían mucho que decir y todavía tienen más que decir, y no nada más ustedes, sino las comunidades. Entonces, Alonso, ¿qué recordar? ¿Qué olvidar? La memoria histórica se construye socialmente, ¿no? Aunque sabemos que oficialmente pues siempre se dictan parámetros, pero ¿cómo hacer para vincular esta historia de recordar? Que recordar. Tú tienes un trabajo muy importante, aparte de en el instituto, aparte de ser custodio del patrimonio cultural y una profesión muy noble que es licenciatura en comunicación, si no me equivoco, en la UNAM. Tienes esa visión de comunicar y ese espíritu solidario y social, digamos, ¿no? De vincular a las comunidades. Y has trabajado mucho en eso a través de un proyecto independiente de Teotihuacán en Casa, que ha tenido mucho éxito. Dime, ¿esto te ha permitido tener el pulso de las comunidades o qué más podrías comentar sobre el asunto? Sí, de alguna forma ha servido bastante porque pues ocupo ambos espacios, ¿no? Tanto el del trabajador de INA como el habitante de una comunidad del Valle de Teotihuacán. Entonces, tengo la posibilidad de conocer ambos espacios y cómo es que se van desenvolviendo cada uno de ellos. Eso, de cierta forma, pues me ha permitido identificar las complejidades que existen dentro del mismo instituto como dentro de la misma comunidad. Porque tampoco se trata de romantizar ni una ni otra cosa, sino más bien de entender por qué hay ciertos comportamientos o por qué hay ciertos rechazos hacia posturas de una u otro lado. Entonces, sí me ha permitido el trabajo de divulgación que se hace en Teotihuacán en Casa. Sí me ha permitido identificar qué es lo que la comunidad va teniendo como exigencia hacia una figura institucional que tiene como una de sus funciones pues justamente la difusión y la divulgación del patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural en general. Entonces, sí he podido como identificar qué es lo que la comunidad percibe, qué es lo que siente, cuáles son los rencores que existen, cuáles son los deseos o las ilusiones que también están ahí. Pero he tenido que ser muy cuidadoso de repente no asumirme como la voz de la comunidad, ¿no? Como el que tiene esa facultad o esa como posición de decir, pues yo estoy hablando en nombre de todos o todas, y tampoco quiero como que eso se perciba.
Más bien intento ser como un puente, como una conexión entre las voces propiamente que surgen de la comunidad y las voces que también están en el instituto por parte de los especialistas, de los arqueólogos, arqueólogas con las que he tenido bastante relación por mi trabajo, y que también debo agradecer que siempre han estado abiertos a la posibilidad de contribuir en el espacio de divulgación dirigido a las comunidades del Valle de Teotihuacán. Entonces sí ha existido esa posibilidad, sí se conoce el pulso, y justamente la intervención en el encuentro de INAFEST pues va encaminada a ello, a poder llevar a esos espacios institucionales algo que se ha recogido de la comunidad a partir de también el proyecto de Voces del Pueblo, ¿no? Que quizá ahorita en un momento podamos profundizar en él, pero Voces del Pueblo es un proyecto que se presenta en Teotihuacán en Casa, y que básicamente es una serie de entrevistas con la comunidad en donde, sin ser justamente el tema central, aterrizamos en cómo la comunidad percibe al instituto desde el momento en que en los 60s comienzan proyectos importantes para delimitar áreas de visita, y cómo esos proyectos van generando una especie de separación con el sentir de la población. Cómo de repente la población siente que fue víctima de un arrebato, y cómo ese arrebato a lo largo de los años pues no se ha logrado, como desde mi punto de vista, no se ha logrado del todo ir reduciendo, y en algunos casos incluso se ha aumentado. Entonces, bueno, en esta intervención pues comento esto, y bueno, pues sí trabajamos en esta parte de poder hacer estos vínculos a través de la divulgación, a través de proyectos como Teotihuacán en Casa, como la serie Voces del Pueblo. Qué interesante labor están realizando, realmente muy importante. Y para ello yo me pregunto, recuerdo más bien el trabajo y la labor de Manuel Gamio, en su tiempo, ya hace muchísimos años, que inició un trabajo con las comunidades y un libro muy importante, La población del Valle de Teotihuacán, y que reunió especialistas y tuvo esos vínculos, ¿no? Pero era otro Teotihuacán, bueno, era otro momento, ha crecido, se ha complejizado, y quizá nos hemos alejado un poquito más para entender eso que tú planteabas, Alonso. Precisamente quisiéramos saber, tal vez al público le interese saber de qué comunidades estamos hablando, ¿no? Claro. ¿Cuáles son estas, las que rodean a Teotihuacán? ¿Qué interpretación han sentido o han oído que ellos tienen de Teotihuacán? ¿Por qué sienten este arrebato? Digo, más o menos podemos entenderlo, pero me gustaría que ustedes transmitieran cómo siente la población en ese sentido. No sé, Fabián, si quieras un poco platicarnos de los municipios que rodean a Teotihuacán, y de los poblados, sobre todo, las comunidades, y de los diferentes actores sociales, ¿no? Para que también entre los dos reconstruyan después, Alonso, sí. ¿Cuáles son estas interpretaciones posiblemente distintas a la versión oficial, y qué tendríamos que cambiar o por dónde ir para construir una memoria que no sea nada más de un solo lado, sino incluyendo la memoria colectiva de las comunidades? ¿Qué les interesa? ¿Qué les hace falta de este patrimonio que sienten que alguien se los ha arrebatado, ¿no? Fabián. De un patrimonio territorial que fue arrebatado, y de quizás un patrimonio del pasado que se les fue impuesto, porque creo que esa es más o menos la percepción que se tiene de repente, ¿no? Pues es San Juan Teotihuacán prácticamente, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides las que ocupan la parte del circuito de la zona arqueológica. ¿Y qué poblados? De las cuales, Teotihuacán le pertenecería San Sebastián, Santa María, San Francisco Mazapa, y ya después llegando por el otro lado ya empieza la cabecera municipal de San Martín de las Pirámides, que le corresponde la parte norte, ¿no? De la zona arqueológica, sí, muy pegada a la pirámide de la Luna, de la cual también hay un conflicto creciente, ¿no? Social. Sí, entre quién es dueño de una u otra pirámide, entre San Juan y San Martín, ¿no? Sí. Es como para un análisis profundo social, ¿no? Ver la reacción a través de los años, ¿no? La discordia que se crece entre ambos poblados, la discordia que también se tiene o sí, cómo lo maneja Alonso, quizás a veces algunos rencores con el instituto, porque
Pues que, son... Perdón, Fabián. Ahí mencionas una discordia que es histórica, ¿no? Entre San Martín y San Juan. Uh-huh. Incluso a veces han cambiado políticamente. Sí, los territorios se han movido. Uh-huh. Y sigue esa disputa y ahora con más agregados, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aparte de los otros rencores que mencionas. Pero bueno, tal vez podríamos abundar un poquito en eso y en lo otro. Sí, de hecho, lamentablemente la disputa entre ambos municipios, como comentaba Fabián en la primera intervención, en Teotihuacán ha predominado la visión turística, capitalista, que incluso en el encuentro con nuestro compañero Oswald, toca él esa parte también de mencionar la visión un poco empresarial, pero con un enfoque orientado a la preservación del vestigio, ¿no? Pero bueno, no tocaremos en ese punto. Y lo que nos preguntaba arqueólogo sobre estas comunidades y el sentir de las comunidades hacia un espacio, como en este caso nos enfocamos en la zona arqueológica. Sí hay distintas formas de interpretación que hemos identificado a raíz de las entrevistas que se han llevado a cabo, pero principalmente lo que hemos notado es que hay vacíos en la historia oficial de Teotihuacán, que, por ejemplo, la memoria colectiva de las comunidades se queda en la época colonial, por ejemplo, hasta ahí llega, y de repente del colapso teotihuacano a esa época colonial hay un vacío que las mismas comunidades se preguntan qué pasa, ¿de dónde venimos? Claro. Es un vacío que incluso pues la academia ha trabajado mucho en el sentido de poder diseñar líneas que permitan conducir qué grupos fueron poblando el valle o qué grupos se permanecieron ahí y se mezclaron con otros, pero la memoria colectiva de las comunidades más o menos incluso aterriza a la época de Manuel Gamio. Uh-huh. Como que de ahí es la memoria que sí se puede tener más tangible con las entrevistas. Pero algo también muy interesante es que en estas entrevistas lo que podemos identificar es que se humaniza Teotihuacán. De repente sí hay historias muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que un primer taller de pulir obsidiana se construye a pie de la pirámide del Sol, que trabaja 9 mujeres de San Francisco Mazapa, y que esta historia nos las comparte la señora Hermelanda Ortega de San Francisco Mazapa. Uh-huh. Entonces no sabemos que eso hasta uh-huh. que una persona de edad que ha vivido ahí, que su familia vivió también ahí y que de repente conocieron ese primer taller y que conocieron a las 9 mujeres pulidoras, pues son las narrativas que creemos tienen mucho valor, uh-huh. porque empiezan a llenar los vacíos que pueden existir cuando la evidencia, en este caso la evidencia arqueológica, no da para poder responder una pregunta que la comunidad se hace, ¿no? ¿De dónde venimos o quiénes somos? Es que nos convertimos en una comunidad relativamente moderna, uh-huh. ¿no? Porque a pesar de un pasado histórico grandísimo, realmente apenas estamos reconstruyendo, ¿no? Y sobre todo indagando y buscando y preguntándonos quiénes somos, ¿no? Que esa es una pregunta de toda la humanidad, sí, y siempre nos haremos, pero es muy importante, perdón que te interrumpa, uh-huh. Fabián, pero la institución, precisamente el papel que tiene es el de rescatar el patrimonio y conservar y difundir el patrimonio cultural de todos los mexicanos, el patrimonio arqueológico, que es histórico, que es muy importante, y que es un patrimonio de toda la nación, digamos, ¿no? Todas las diferencias que tenemos, precisamente tenemos que encontrar esa multidiversidad cultural para sumarla, pero que conozcan eso que dicen que hay como un vacío, es precisamente el que tenemos también que llenar con investigaciones, pero también con darle el micrófono a las comunidades o su participación para que nos ayuden a construir esta memoria colectiva. Exactamente esos temas no conocemos a profundidad porque... No, ¿por qué? ¿No? Hay que ver por qué y cómo seguir ahondando en ello. Sí, pero que el riesgo que se corre precisamente porque, por ejemplo, sí es una pregunta obviamente universal, ¿no? Pero, digo, hay comunidades, hablando de México, que lo tienen de alguna manera tan claro, y aunque han sido, digamos, relegados, hay una fortaleza o una riqueza cultural que creo que se queda, que se corta precisamente en el tiempo de Teotihuacán, y corremos el riesgo de más bien, lejos de preguntarnos
nos digan, que venga alguien y nos diga quiénes somos y aceptarlo. Y creo que eso precisamente es lo que está abordando el proyecto que queremos manejar en Teotihuacán Presente Imperfecto, porque realmente en esta crisis de identidad, que suena ya trillado hablar de estas situaciones de identidades, han crecido crisis sociales, ¿no?, que nos ven afectadas a las comunidades, en esta búsqueda de no entender que lo que tenemos sea un patrimonio, un destino turístico, un producto de mercado, una oferta, que es lo que tenemos, y en ese ir construyendo aceptamos muchas veces la figura que se nos dibuja, el beneficio inmediato que se puede tener, sobre todo económico, y abona al crecimiento de crisis sociales tales como la zona de bares, sí, no que sé, son temas que también en algún momento los tocamos en la mesa. Claro. Y que es importante que se mencionen, porque es también una de las voces que emerge de la comunidad, qué hacer frente a estas dinámicas que pueden convertirse en un problema, ¿eh? Claro, hay dinámicas que tendremos que estudiar bien precisamente para abonar y hacer más fácil el camino de vinculación. Es curioso porque estaba recordando que las poblaciones alrededor, desde la formación del clásico teotihuacano, es multicultural, ¿no? Y, por ejemplo, desmiéntanme, pero en San Juan, en Purificación, me parece que hay población que actualmente sigue viniendo proveniente de Oaxaca. En Evangelista. En Evangelista, sí. Y ahí, curiosamente, en la época prehispánica, junto a lo que es el Malinali o en las orillas, también hubo ocupación de oaxaqueños, ¿no? Que venían, de zapotecos que venían desde la época prehispánica y se asentaron. No sé, es una loquera, pero de repente pienso como las mariposas monarca que vienen desde Canadá y saben casi que tienen el gen, ¿no? Traen el gen y llegan al mismo lugar. Igual pasa con las poblaciones humanas, porque siguen asentándose pobladores desde allá, y no creo que tengan el mapa o alguien les diga aquí estaban los teotihuacanos del clásico mesoamericano que llegaron a esa población. Entonces es multicultural. ¿Cómo hacer para que esta población que viene por necesidad o por atracción, que también es una población, alguna de ella más moderna, como bien decías, Fabián, se va asentando, atraídos quizás por la gran ciudad, o quizá por su cercanía a la gran ciudad, o por la zona arqueológica, y cómo hacer, aparte de estas necesidades económicas, la importancia de que conozcan el patrimonio cultural y entre todos tejamos una nueva visión que incorpore lo que sí es positivo, que ya sabemos, ¿no?, de Teotihuacán, y las novedades de lo que no sabemos, ¿no? No sé si quieren. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo voy a tomar aquí la palabra porque no creo que vaya a hablar de sí mismo bien Alonso, pero yo creo que, por ejemplo, una de las tareas que está haciendo es ese tipo de tareas de Teotihuacán en casa se convierten en amortiguadores, ¿no? O sea, bajar el conocimiento académico al grueso de la población. Yo pienso, no sé si a él le gusta la idea, pero que se replicara, ¿no? Que te copiaran la idea. Sí, pues la idea es esa también. Porque pues pienso que es la mejor tarea, o sea, la divulgación, el entender ese pasado, pero a partir de tareas como esas, ¿no? En la que se sienten involucradas los miembros de la comunidad. Claro, sí, es cierto. Yo creo que por ahí va. Y muchas tareas por hacer, ¿no? Les recordamos que el tema de esta ocasión es Teotihuacán visible e invisible. Y también el día de hoy contamos con la participación de Osvaldo Nava, parte de este colectivo, para continuar un poco la plática, la conversación sobre estos temas. ¿Les parece bien que ahora escuchemos a Osvaldo Nava? ¿No? De acuerdo, sí, por supuesto. Bueno, pues estamos de regreso y les recordamos que el tema de esta ocasión es Teotihuacán visible e invisible. Para hablarnos de ello, nuevamente contamos en este caso con la presencia de Osvaldo Nava, que ahorita le voy a pedir que se presente y nos diga algo de su largo currículum, pero brevemente. Y seguimos con Alonso Rodríguez y Ángel Fabián Olvera. Pues
Mira, Osvaldo, hemos estado hablando precisamente, como sabes, de estas cuestiones del patrimonio cultural, la participación del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de las comunidades. Y bueno, para ello hicimos este festival cultural, el INAFest, Teotihuacán, Presente Imperfecto, Diálogo de Saberes 2024. Entonces, pues te escuchamos. ¿Qué piensas tú de este vínculo del instituto con las comunidades? ¿Cómo deberíamos de tomar el pulso para ser más sensibles y hacer más fácil esta comunicación? Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Yo lo calificaría como oportuno, por un lado, porque está ocurriendo. Uh-huh. O sea, el INAFest me parece que es testimonio de ello, ¿no? O sea, ya es una huella de esa aproximación más evidente, ¿no? Más visible. Uh-huh. No digo que no existiera, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que es algo que no solamente se está dando, sino que tiene que darse aún con más fuerza. Sí, más estrecho, ¿no? Debe ser un poco más estrecho ese contacto, pero creo que son unos primeros pasos bastante valiosos. Pienso que sí es importante el área de oportunidad que hay ahí, porque me parece que lo que tenemos es la oportunidad de ver en el INA un factor aglutinante a los distintos participantes dentro de todo lo que podríamos llamar Teotihuacán, ya siendo multifacéticos, ¿no? Porque tenemos, pues sí, los habitantes de la comunidad, así dicho grosso modo, que eso se puede dividir en muchísimos segmentos, pero también tenemos a la gente que está haciendo negocios allá, ¿no? Empresarios, comerciantes, tenemos a toda la gente que está en la labor política directamente, o sea, son diversos los actores. Entonces, eso, ¿no? Principalmente, yo creo que el INA, con este tipo de aproximaciones, creo que puede jugar un papel bastante valioso. Claro, precisamente pues es el intento hacer estos vínculos. Y además, cuéntame, antes de volver con Alonso, quiero saber, tu formación es de filósofo, ¿no? Y sí. Hace ratito nos preguntábamos como tema, de dónde venimos, a dónde vamos, como que era un tema que nos preocupaba, que hemos palpado en las comunidades, que se siguen planteando, ¿no? Aún hoy en día, a pesar de ser la pregunta de toda la humanidad, sí, a lo largo de los siglos, ¿no? Tú como filósofo, creo que la palabra no exactamente es que la esté definiendo gramaticalmente, pero me suena a que son muy filósofos, muy agudos, muy reflexivos. De hecho, así es. ¿Verdad? ¿Cómo ves la oportunidad, la importancia de la filosofía? Me imagino que como la poesía pareciera que es algo de café, ¿no? Algo o para especialistas muy así de ratones de biblioteca, o para cuestiones de café muy ligeras. ¿Tú crees que tiene una importancia de qué tipo, ¿no? Para este tipo de trabajos, ¿no? O sea, el trabajo no es nada más de arqueólogos, ¿no? Para la cuestión del rescate del patrimonio cultural, su conservación y su difusión. En este vínculo con las comunidades, ¿qué importancia tiene la filosofía en este trabajo? Claro, yo pensaría que crítico. Yo creo que ahí es una herramienta crítica. Esa sería como su principal función, porque precisamente cuando se sale de la función crítica, me parece que empieza a orbitar en estos espacios que comentabas, ¿no? La erudición exquisita, ¿no? El academicismo exagerado, y de repente de tan alta, pues ya nadie la toca, ¿no? O sea, se vuelve inaccesible. Yo creo que eso es una especie de suicidio filosófico, ¿no? No le puede pasar eso. Entonces, me parece que como instrumento de pensamiento, como recurso lingüístico, como asignatura institucionalizable y también como práctica de vida, o sea, en todos esos planos, la filosofía tendría que tener un papel crítico, y en un lugar como Teotihuacán es fundamental, ¿no? Porque me parece que cruzamos una transición importante en la que precisamente todo el valor simbólico, toda esa aura simbólica que tiene Teotihuacán y la complejidad que la nutre,
requiere de mucha atención, porque también hemos observado qué ha pasado con otros lugares que han tenido mucha actividad turística, qué ha pasado con todo su valor simbólico, con toda su cultura, con toda la disponibilidad que tienen de sus tradiciones, de sus prácticas. ¿Qué ha pasado, no? Cómo ha ocurrido un factor sutil de expropiación de la propia cultura local. Y me parece que ahí la filosofía tendría que ser un buen detector de fronteras para que no ocurra, ¿no?, lo que hemos visto en Tepoztlán, lo que hemos visto en lugares como Tulum, ¿no? Eso, ¿no? Yo creo que ahí sería fundamental. Y bueno, digo, si nos vamos o nos alejamos del fenómeno, ¿cómo le podríamos llamar?, de la problemática turística, diagonal local, diagonal comercial, o sea, todos esos planos. Bueno, también, por supuesto, la filosofía de herramientas para entender de una mejor manera la historia, ¿no? Yo diría que es un complemento para acercarte a encontrar las líneas de continuidad del pensamiento, las herencias culturales, y ahí también creo que juega un papel importante. Has tocado varios temas muy importantes, pero algo fundamental es ese espíritu crítico y autocrítico de nuestra realidad para poderla transformar y beneficiarnos como país, como región, como población. Lo necesitamos todo el tiempo, pero sobre todo en estos puntos donde se cruzan intereses y demás, ¿no? Me parece precisamente que necesitamos mirar hacia la sociedad y que la sociedad nos mire críticamente como instituto y nosotros a las comunidades. Es decir, no el pasado ni el presente son perfectos, ¿no? Aunque idealicemos, porque tendemos a idealizar sobre todo el pasado. Me gustaría mucho que nos platicaras cómo ves tú qué exactamente necesitamos con las comunidades que se vean también autocríticamente, porque no todo lo que plantean por ser parte del pueblo pues ya es válido, digamos, o tampoco de los especialistas, porque también podemos cerrar el camino en estas idealizaciones, y lo reconocemos porque hemos dicho de Teotihuacán tantas cosas, ¿no? Sí. Que todo es una sociedad perfecta, porque nos sentimos orgullosos de ese pasado identitario. Pero, por favor, Alonso, tú que tienes el pulso preciso de aunque no seas la voz del pueblo, pero tienes la sensibilidad del comunicólogo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias. Pues miren, de entrada comentarles, ¿no?, que estamos hablando de las comunidades del Valle de Teotihuacán, propiamente en el Estado de México. Comunidades que son San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, como las dos cabeceras principales, y de ahí está San Sebastián Xolalpan, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, el barrio de Purificación, San Juan Evangelista, que son las comunidades que están a la periferia de la zona arqueológica. Esto, ¿no?, en el Estado de México. En el Estado de México. Alrededor o muy cercano a la Ciudad de México, ¿no? A 40 y tantos kilómetros. Sí, más o menos hacia el norte de la Ciudad de México, sí, con aproximadamente 45 minutos. Y hablamos de esas comunidades que nosotros, bueno, en el caso mío me he centrado en las más cercanas, ¿verdad? Porque también pues hay más, pero pues yo estoy hablando de estas comunidades que están a la periferia de la zona arqueológica, que pueden estar sintiendo de mayor forma la presencia del INAH. Pues yo creo que algo que tendríamos que también pensar como habitantes de estos pueblos, de estas comunidades, es que el INAH se ha entendido como un problema, en cierta forma, para las comunidades, pero no es el único. O sea, una figura institucional y las disposiciones que tiene una institución hacia el desarrollo de las comunidades por encontrarse sobre una ciudad antigua, una ciudad prehispánica, no es el único problema que existe. Entonces yo creo que empezar desde ahí sería importante, porque hay otra serie de situaciones que también nos han llevado a cambiar nuestras formas de vida, a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el entorno natural, a cambiar incluso la forma en la que nos relacionamos entre vecinas y vecinos. Oye, perdón que te interrumpa, Alonso. ¿Cuáles son las características que hacen brillar o que distinguen a las comunidades que cohabitan alrededor de Teotihuacán de otras comunidades? O sea, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que
pueden compartir con el mundo, entre ellos, con la zona y con el mundo? Bueno, básicamente la actividad económica que predomina en la región está vinculada a los oficios artesanales, al desarrollo de negocios empresariales ligados a la cuestión turística, a la cuestión del comercio en la zona arqueológica de Teotihuacán. A decir verdad, pues sí, de repente muchas de las actividades que existen se ligan con la zona arqueológica, pero también está en la parte propiamente de las tradiciones que existen en los pueblos, las fiestas patronales, la forma de organización incluso en estas mayordomías. En esta parte de agroindustria, o de cuestiones artesanales, estaría que estaría la alfarería, el trabajo con la obsidiana, lo que hoy en día también se desarrolla mucho con la cuestión agroindustrial, que es el trabajo con la tuna, el nopal y el choconostle, que haya pequeñas empresas que están potencializando esta agroindustria para comercializarla no solo en el sitio, sino incluso en otras regiones. Entonces esa también se está convirtiendo en una actividad importante. El trabajo en el campo, que existe todavía por el corte de tuna a mediados de año, pero que lamentablemente también poco a poco va siendo menor por el cambio de uso de suelo, ya que donde veíamos nopaleras, hoy vemos también otro tipo de actividades que también inciden en la derrama económica, no podemos negarlo, pero que hay una transformación, ¿no?, del sentido de la actividad económica que hoy existe. Entonces, pero yo pensaría también que la gente de Teotihuacán se mantiene siendo muy amable, o sea, muy abierta a la persona que llega de fuera, y que es muy hospitalaria. La comunidad, hablando en general de la gente del Valle de Teotihuacán, sigue siendo muy hospitalaria, sigue siendo como incluso deseo de que se visiten, de que sean conocidas, pero también ha diseñado estrategias de hasta dónde es permisible, porque de cierta forma también cuidan mucho algunos aspectos que consideran que no están para abrirse totalmente a quien llega, sino que también hay una cierta protección, a lo mejor de elementos que consideran que sí deberían de resguardarse o mantenerse más en la parte propiamente local. Y algo que, si me permites, que mencionabas y que te interrumpí, sobre las tradiciones, que es muy importante, las tradiciones que vienen después de la conquista, por ejemplo, ¿no? Las fiestas patronales. Esto que decías de esta parte hospitalaria que tienen las comunidades, que es una característica de los latinoamericanos, pero muy acusado en el Valle de Teotihuacán. Y precisamente con el pretexto de las fiestas patronales que se dan todo el año, podemos no solamente conservar esas tradiciones, sino estas cuestiones gastronómicas que son parte de esas tradiciones. Y INAFES 2024, ahora hicimos una muestra gastronómica que trataba de dar un ejemplo de eso. ¿Por qué no nos abundas en cuanto a las tradiciones que se celebran todavía y se conservan ya después de la conquista, y que algunas de ellas seguramente tienen su raíz prehispánica, ¿no?, en el Valle de Teotihuacán? Sí, la mayoría pues son dedicadas justo al patrón, ¿no?, al santo o virgen que rige a la comunidad, y se dan regularmente 2 por año. Son fiestas en las que sí invita a la reunión, invita incluso a la fiesta, al compartir los alimentos, y que se muestra como esta parte de arraigo cultural que ha prevalecido, ¿no? O sea, son prácticas culturales que se mantienen y que si se trastocan, sí hay una defensa de la comunidad hacia ellas, o sea, sí son de mucha relevancia, y es parte de estas, podría yo pensar, como evidencias culturales o estas como expresiones culturales que se mantienen y que sí preserva la comunidad, todavía por encima de la preservación de un vestigio arqueológico. O sea, hay un mayor involucramiento de la comunidad a preservar una fiesta patronal que el otro. Y entonces aquí aterriza lo que comentábamos, tanto Oswald como Fabián, qué significado nos da una cosa u otra y por qué, ¿no? ¿Por qué de repente hay más significado hacia una fiesta patronal que hacia un vestigio? O sea, la pregunta es ¿por qué, no? ¿A dónde ha caído esa parte o qué es lo que nos ha orientado a esa forma de relacionarnos con una u otro elemento cultural? Quizá ahí hay un divorcio entre lo que es el pasado prehispánico, que es el patrimonio de vestigios arqueológicos que el INAH ha intentado conservar, ¿no?,
y que la comunidad también tal vez no entiende del todo esta asociación de ese pasado prehispánico y por qué le damos tanta importancia, o sí, no lo sé, eso habrá que discutirlo, pero hay un patrimonio inmaterial, presente, vigente, porque todos creamos cultura y es parte de nuestro patrimonio inmaterial. En ese sentido, quisiera que me dijeras, Osvald, ¿cómo resolver esas contradicciones entre el pasado prehispánico que aparentemente no nos representa del todo, o sí, ¿no? O sea, ¿qué ves tú ahí, qué percibes? Y la cuestión del presente inmaterial, que también es parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Qué sería para ti el patrimonio cultural inmaterial? ¿O qué crees que el INAH esté haciendo al respecto? O las comunidades, ¿no? Sí, bueno, ahí es un tema interesante porque en primer lugar habría que observar, o sea, antes de entrar a desmenuzar teóricamente o analíticamente la cuestión, que hay un aspecto como de distanciamiento, o sea, geográficamente hay proximidad, pero experiencialmente pareciera haber un distanciamiento, ¿no? O incluso una relación de contacto superficial, ¿no? Lo que dice ahorita Alonso es muy interesante. Estas otras formas de manifestar, por ejemplo, la religiosidad, ¿no? En las fiestas patronales es real, o sea, sí está muy arraigado y sí es una práctica que se vive, pues no digo que así con una cerrazón hostil, pero o sea, sí hay una marcada pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia y de mantenerlo pues en su estado puro, ¿no? Eso se ve. Pero, por ejemplo, si uno tiene una plática sobre Teotihuacán, si intenta entrarle a hablar del Teotihuacán histórico, hay muchas deficiencias de información, ¿no? Inclusive. O sea, es difícil encontrar un manejo de datos general de las personas. Entonces, ahí en primer lugar yo diría que hay un distanciamiento teórico y hay un distanciamiento, yo no sé si... No diría que simbólico, porque claro que la gente no es que tampoco se desentienda de esa relación. Pero es como si hubiera habido una especie de despojo. O sea, estoy tirando al aire algo, ¿no? O sea, quiero decir, estoy intentando hablar muy intuitivamente. O sea, pareciera ahorita que escuchaba a Alonso, me venía esa idea a la mente, como si hubiera habido una toma de esto no te pertenece, o para transitarlos son requeridos algunos hay algunos requisitos, pues, ¿no? Y pareciera que hubo esta actitud como de, bueno, pues yo no soy convocado ahí, no juego ahí, esa zona no la toco yo. Es como si de repente, ¿sabes? Es esta como sacralidad que a veces ciertas instituciones pueden dar, ¿no? Y aquí yo no diría que es un tema en donde haya habido una acción deliberada, por ejemplo, del instituto de quitarla, ¿no? Para nada. Pero es una forma como subsidiaria en la que a veces se da la relación entre lo que podrías entender como las personas desinstitucionalizadas o que ellas mismas entienden como pueblo y la institución oficial y embestida con la dignidad o con la autoridad de la verdad, ¿no? Pienso que sí se ve, pienso que eso juega. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos varios Teotihuacanes, ¿no? Tenemos ese Teotihuacán bien estudiado, bien cimentado en tesis, en trabajos de investigadores muy importantes, en un trabajo de preservación importante también, pero también tenemos un Teotihuacán que ha sido una mixtura de versiones y que termina tomando una vida propia, ¿no? O sea, esta relación entre los santos, entre las figuras de religiosidad prehispánica y la misma proximidad con la zona ha construido otro fenómeno de apropiación muy diferente al que la academia hace, ¿no? Y ahí también ocurre, ¿no? ¿Qué creo yo que tendría que ocurrir con el INAH? Pues el diálogo, para que se pudiera dar visibilidad también a esas otras formas. Y yo no sé hasta dónde, desconozco si es la labor del instituto. También hay que revisar eso, ¿no? O sea, el instituto no puede ser demandado de una manera paternalista como el resolutor, ¿no? No sé su papel hasta dónde tendría que llegar, pero el papel de la formación de la información, de la divulgación de la información, que llegue de una manera más efectiva, podría ser uno de los papeles que ayudarían, ¿no? Todas estas preguntas caben, ¿no? Porque efectivamente habrá que preguntarse hasta dónde es el rol del instituto. Claro, exacto. Pero
En principio hay que ver con esta actitud autocrítica y INAFES 2024, por eso se llamó así Teotihuacán, presente imperfecto, diálogo de saberes, porque reconocemos que hay varios saberes, varios conocimientos, varios teotihuacanes en el imaginario colectivo, y precisamente queremos saber cuáles son, ¿no? Conocer, es nuestra labor de especialistas, de investigadores, para preservar lo mejor de nuestro patrimonio cultural, que es el patrimonio de todos. Pero bien lo dices, Osvaldo, no solamente está ese testimonio de los investigadores, de los especialistas, que sí ha sido bien cuidado, bien estudiado, en tesis, en desarrollos de investigación. Es un esfuerzo loable del instituto, sí, pero no puede ser el único ni suficiente, porque también están las comunidades que construyen su idea, su memoria de ese presente que viven. Y bien lo decías, como yo no participo ahí, porque no han sido convocados del todo. Entonces, precisamente ahora, el instituto trata, a partir de estas actividades como el INAFES 2024, vincularnos para oír esos otros saberes, porque son importantes, porque es nuestro patrimonio presente, ¿no? Creo que has señalado y puesto el dedo en la llaga, porque eso es precisamente, creo, la razón, entre otras, de su colectivo, según me lo han planteado, y también coincidimos con que el instituto tiene que revisarse autocríticamente, y está en esa sensibilidad, creo yo, a través de abrir estos espacios para que la gente se apropie de manera consciente de este Teotihuacán que tenemos que conocer entre todos, que no lo conocemos bien, por eso es imperfecto, porque lo tenemos, y nunca va a ser totalmente perfecto, porque habrá cosas que se queden en el camino, ¿no? Claro. Pero es nuestra labor, y de ahí que es lo interesante y lo emocionante y apasionante que nos brinda Teotihuacán, creo yo. Alonso, ¿tú querías agregar algo? Sí, solamente algo importante que considero que si bien es cierto lo que se menciona respecto a la cantidad de información que existe sobre Teotihuacán y la infinidad de investigaciones que se realizan desde el ámbito académico, toda esta información no llega a las comunidades. Entonces ahí también es un reflejo importante, porque si bien el sitio o la cultura teotihuacana es una de las más investigadas, la información no llega a la comunidad, ni siquiera de forma académica. Entonces ahí es donde sí tendríamos que plantearnos, como usted bien comenta, esa autocrítica hacia la labor institucional, y también de cierta forma entender por qué a veces la comunidad pues toma ciertas acciones que para el INAH pueden ser nocivas, porque en efecto pueden ser nocivas para una preservación, pero también cómo se juzga a alguien que no ha sido involucrado desde incluso la parte de que esa información abundante le llegue. Entonces sí es una problemática existente, y también es importante mencionarla, porque muchas veces sí viene el cuestionamiento hacia el actuar del vecino, vecina del Valle de Teotihuacán, pero también el actuar está acompañado de una falta de saber exactamente el valor que tiene, desde incluso la parte académica, para que después haga sus resignificaciones, ¿verdad? Pero si no se tiene un parámetro para ello, pues es muy complicado. Entonces sí, quería como agregar esa parte. Y agregas bastante bien, porque si los investigadores y lo que hace el INAH de alguna manera es un trabajo que se queda en las bibliotecas o en los archivos o en los informes de los investigadores, y aunque se publique, pues no lo lee la mayoría de la población, porque no son ediciones masivas, ¿no? Y las actividades, aunque todo el mundo conozca Teotihuacán, por lo menos a través de la cuestión turística, no conocen los pormenores, no conocemos, nos falta a todos conocer eso. Es muy, muy importante lo que acabas de señalar. Hace mucha falta espacios arqueológicos. O sea, en realidad nosotros hemos conformado un grupo de trabajo, somos 5, los mencionados: Gualnava, Fabián Olvera, Jacome Gómez, Elisa Caballero y un servidor, Alonso Rodríguez. Y hemos coincidido desde nuestros ámbitos propiamente, hemos coincidido en puntos que nos hace trabajar ahora en conjunto, y justamente para presentarnos en el encuentro de INAFEST. Pero dentro de todo esto que podemos compartir o visibilizar es que faltan espacios
en el Valle de Teotihuacán, espacios propiamente culturales alternos a una zona arqueológica, a un centro de estudios teotihuacanos, en donde el arte, la filosofía, la comunicación y las diferentes expresiones culturales que hay en el valle, pues encuentren ahí espacio para resonar. No lo hay, y eso también ya da pie a otros temas, pero es importante también manifestar esta necesidad. De repente encontramos muy pocos espacios y todos son completamente institucionales, se manejan como pues propiamente como la institución diseña el manejo, pero creo que es necesario también buscar espacios alternos para justo estas expresiones que... Falta abrirnos más, según entiendo lo que dices, y creo que tienes toda la razón, por eso estos intentos, estos pasos, digamos, ¿no? Pero sí, hay que ser autocríticos y abrir más, ¿no? No solamente la academia o las instituciones, los funcionarios tenemos el derecho, ¿no?, de conservar el patrimonio y la obligación, sino también la sociedad civil a la que demandamos su participación. ¿Cómo hacerlo? Involucrándola. En ese sentido, Osvaldo, te quiero preguntar algo, otro tema muy, muy interesante, pero que va ligado. La cuestión económica de la cuestión cultural y preservación del patrimonio. Desde luego que hace falta probablemente estos vínculos, está entendido, como decías, de los varios teotihuacanes que tenemos en el imaginario, y cómo resolver la necesidad económica, porque por un lado Teotihuacán también es crisol de lo que pasa en el país, y la necesidad social de vivir de algo, y entonces pues están los globos aerostáticos, están las cuestiones económicas alrededor, todo válido, que es otra manera de promover el turismo también, pero cómo encontrar ese equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente también valore su patrimonio intangible y tangible? Tanto la preservación del sitio, porque además hay que decir que no es solamente la zona monumental, sino abarca precisamente estos pueblos, ¿no?, que son 22 kilómetros cuadrados, lo que abarcaba la zona arqueológica de Teotihuacán. Como filósofo, ¿cuáles serían los parámetros que nos dieras, o desde tu sentir, para hacer este equilibrio? ¿Son importantes las dos cosas, lo económico, lo cultural? ¿Hay algo que sea más importante que lo otro? Difícil así soltar una respuesta concreta, ¿no? No creo, de hecho no creo que la haya. Solo queda claro que habría que hacer una compenetración de qué concretamente, y aquí viene la palabra importante, de sensibilizarse y concientizarse del entorno, por un lado, por otro lado de comprometerse, y ahí era donde yo en el encuentro planteaba mi duda, ¿no? ¿Hasta dónde existe o hasta dónde resulta razonable plantear a todos los actores de la vida económica de un lugar que tiene este tipo de vestigios próximos, y que no solo están próximos, o sea, no solo son sus vecinos, son su promesa de venta? ¿Hasta dónde eso tendría que derivar en un compromiso con cómo estás narrando lo que tú estás vendiendo? Porque al final venden el destino, ¿no? Se vuelve eso una labor de venta. Ahorita comentaban el tema precisamente de que la información tan valiosa que ha desarrollado el instituto para entender Teotihuacán a fondo no llega, ¿no? No llega, ya sea porque no se hace de manera más abundante, pero también por su formato. Sabemos que la academia es muy específica. No cualquiera aborda textos académicos, cuestan trabajo incluso. Si abordar literatura es un reto, ¿no? Ahora abordar textos académicos es muy difícil. Y pienso que en el comercio se ve esa situación. Y con esto solo quisiera hacer un paréntesis. Vuelvo al tema, no estoy pensando que el INA tendría que hacerlo llegar necesariamente. Son un montón de instituciones, son varios factores, pero al menos el INA es el motor que genera estos contenidos más profundos. Bueno, lo vemos en el comercio. Por ejemplo, vemos una serie de productos que se venden
que son mistificaciones de lo más duras. O sea, a veces ves unos zarapes que en serio yo digo, ¿qué están narrando esto? O sea, es ¿de qué país es esto? ¿No? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿No? O una presencia tan dominante de calendarios aztecas, por ejemplo. Sí, lo mexica está presente. Sí, claro, está mexicanizado totalmente, ¿no? Claro. O sea, es una sucursal de Tenochtitlán, lo que pasa ahí, ¿no? Incluso los rituales que conviven hoy en día de la gente también tienen un claro matiz mexica más que una resignificación ahí. Totalmente. De hecho, bueno, también es que no he comentado, pero bueno, igual tengo un negocio ya, ¿no? Y sí, justamente tengo una frase ahí sarcástica que dice Mexica Rules, porque justamente la cosa es una reinterpretación mexica, ¿no? Es muy marcado. Bueno, digo, aquí es donde la plática se pone interesante, porque alguien podría decir, bueno, es que no sé, ¿y por qué tendría que ser importante? Cuando eso ocurre, me parece que ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Hasta dónde está bien normalizar que con tal de vender, digamos, cualquier cosa sobre lo que estamos vendiendo como nuestra promesa, ¿no? Como lo que le da esencia a todos nuestros comercios, ¿no? Yo ahí diría y plantearía una primera pregunta, porque solo en ese tono adquiere las dos caras de la responsabilidad. Sí, una serie de instituciones que tendrían que estar haciendo más esfuerzos por llevar la información, pero también la sociedad civil, los particulares, tendrían que tener un compromiso mayor. Y lástima que la conversación se va volviendo interesante porque estamos casi a finalizar el programa. Pero dejamos sobre la mesa varios puntos que ha señalado. Entre otros, hasta dónde limitar o dónde conducir o cómo conducir este imaginario colectivo de interpretación del pasado, por un lado, la comercialización de ese pasado, que es una necesidad también de los artistas y de los artesanos, seguir teniendo algún beneficio para sobrevivir. Digo, es parte de la vida, no puede quedar nada más como algo intocable, sino hay algo que sigue vivo, pero ¿de qué manera lo podemos hacer más preciso, menos decir cualquier cosa con tal de vender, ¿no? Sí. Y ahí falta lo que tú dices, mayor compromiso, no solamente del instituto, sino de los particulares, ¿no? También. Porque también ha habido casos donde no se preocupan por preservar el patrimonio cultural que saben que está ahí, con tal de hacer algo para vender rápido, digamos, ¿no? Esta cuestión de los objetos materiales, de los zarapes, de los calendarios mexicas, no tienen que ver necesariamente con Teotihuacán, pero como es lo que más vende, ¿no? Claro. Y por otro lado, otro punto que dejaría para el comunicólogo, pero quiero que algo mencione, Alonso, la competencia con los medios de comunicación. Está difícil si tienen una difusión y una interpretación propia de lo que es Teotihuacán, y aquí quizá la confusión con lo mexica, porque es lo que más se conoce y es lo que más promueven. Tendríamos que hacer algo también en los medios de comunicación, ¿no? De participación, porque la gente es más fácil que vea la televisión o escuche el radio o algo que asistir a una conferencia. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer, Alonso? Pues sí, principalmente creo que en el caso de Teotihuacán, porque pues me centro rápidamente en él y bueno, para ir cerrando así, yo creo que como lo comenté anteriormente en otros espacios así, necesitamos resignificar el valor de Teotihuacán desde lo que se quiere proyectar, porque hoy predomina una visión de que los medios locales, pero básicamente las redes sociales sí predominan la cuestión de lo que oferta la actividad turística, pues, o sea, todo se enfoca en eso en la gran mayoría de redes, no digo que en todas, pero sí valdría la pena como poder incorporar cuestiones que tengan que ver con lo que estamos tocando, la resignificación de lo que significa propiamente Teotihuacán, qué significados son los que incluso pueden ser benéficos para un comercio en Teotihuacán, o sea, qué es lo que realmente te puede permitir diferenciarte de otro espacio como lo mencionamos, la cultura mexica, y creo que valdría la pena buscar como estrategias para incorporar más contenidos de este tipo a los medios, en el caso medios locales de Teotihuacán, ¿no? Perfecto.
Perfecto, eso es lo que nos hace falta. Y habrá que precisar que cuando hablamos de lo mexica no es que rechacemos la también cultura mexica, presentes. que es parte, claro, estuvieron presentes en Teotihuacán, pero hay una distancia, ¿no? Una distancia temporal, ¿no? Hasta donde sabemos, hacia el año 550 o 650 es cuando es, de nuestra era, es cuando es abandonada Teotihuacán. Todavía nos falta dilucidar los porqués, pero sabemos que ahí termina una cultura, por lo menos en cuanto a abandono de la ciudad, aunque permanezcan, digamos, sus herencias históricas y legales y la población se dispersa, pero llega después una población para fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan, hacia 1325. O sea, hay bastantes siglos de diferencia y seguimos dándole el punto de dominio aún hoy en día a lo mexica. Entonces nos falta conocer más para difundir más y que la gente entienda, porque si no, lo que va a reivindicar es lo otro, ¿no? Incluso la literatura sobre Teotihuacán creo que valdría la pena impulsarla, porque pues, también en la literatura no académica, digamos así, lo que predomina es mexica o maya, ¿no? Entonces exacto, quizá incorporar con estas estrategias propiamente la cultura teotihuacana podría funcionar. Ahí es donde vemos que Teotihuacán tiene un presente imperfecto, porque idealizamos el pasado, pero además confundimos temporalmente y nos falta abundar para que lo que se sabe en la investigación se dé a conocer y las poblaciones circunvecinas también nos informen de la cultura viva. Y eso es lo que tendríamos que enfocar, entre otras cosas. Por eso estos diálogos de saberes es tan importante. Yo les agradezco mucho la participación. Solamente le pediría a Osvaldo que nos diga unos últimos comentarios, porque ya no le dimos tanto la palabra, pero bueno, es el momento para cerrar. Entiendo. Bueno, ahora que comentaba esto Alonso, me parecía interesante lo que mencionamos, ¿no? Al final Teotihuacán tiene una posición muy peculiar, porque tiene esto que ya veía Manuel Gamio, que creo que lo entendió perfecto, que es una conjunción de tiempos, de temporalidades. O sea, los rasgos, las huellas del México prehispánico, las huellas del México colonial y las huellas del México contemporáneo están ahí y son muy visibles. O sea, cuando uno está más cerca de lugares, son muy visibles, y pienso que si a eso le agregamos que Teotihuacán está, vamos a decirlo un poco de forma dramática, flotando en el misterio, porque su principio y su fin no son visibles, no queda muy claro muchas cosas de su fundación, incluso de sus mismos fundadores, y no queda muy claro tampoco su cierre, su término. Pues simplemente nos dan un lugar excepcional para poder ejercitar muchas cosas. Una de ellas, cómo ir dando muestra de una rehabilitación del contacto de este tiempo presente con un pasado que está ahí, ¿no? Prácticamente observando todo el tiempo, que es pues las pirámides, ¿no? Claro. Pues hay que profundizar en el conocimiento de este diálogo de saberes, ¿no? Para aprender de ello, de este diálogo que tenemos que establecer entre las comunidades y la parte académica y el instituto, para poder profundizar en esto que acabas de señalar, Osvaldo. Pues te doy mucho las gracias, Osvaldo Nava, Alonso Rodríguez también, gracias, y Ángel Fabián Olvera. Les agradezco su participación el día de hoy. Yo soy Jesús Torres Peralta y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de ustedes y de Radio INA. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, a quien especialmente le doy las gracias por su hospitalidad, y la realización Evanibaldo Morales, Aldo, mejor para mí, en la edición y grabación Rubén Martínez, en el apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima, muchas gracias a todos.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.